Bueno, Carol pregunta el 5H. Bueno, ahora lo hacemos, sí. A es 3, ¿está bien? Y este dato, f de 1, ¿para qué será? Y bueno, si se acuerdan, cuando uno integra, una integral indefinida tiene una constante que aparece sumando. O sea que este dato me va a permitir calcular esa constante, ¿está bien? Pero lo primero que tengo que hacer es calcular la f. La f yo sé que va a ser la integral de la derivada, ¿no? La integral de esa f', o sea, la integral de x, logaritmo de x, más 3 por x. Ahí ya reemplacé el valor de a que calculamos, ¿está bien? Es como que este ejercicio tiene este paso, este pasito adicional, no es tan difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Bueno, después tengo que integrar esto. Y acá uso la única regla que vimos, que es que cuando hay una suma, uno separa en suma de integrales, ¿no? ¿Está bien? Si se fijan, la segunda integral es fácil. Esta es como, es más, ya la podemos resolver. Abro acá una llave, esta integral, el 3 sale afuera, y queda la integral de x, que es una integral que está en tabla, ¿no? Que vale x cuadrado sobre 2. Esa ya está. El problema es resolver esta. Tampoco va a ser tanto problema, la voy a escribir por separado. ¿Qué método podrían utilizar? Si se acuerdan, esta es una integral típica que sale por ¿qué método? A ver. Fíjense que no hay composiciones, ¿no? Es dos funciones. ¿Partes? Claro, partes. O sea, acá no hay ninguna composición, entonces en general ahí sirve el método de partes. ¿Está bien? Entonces uno llamaba a una función, la llamaba f y ahora a la otra g', ¿no? No sé si usaron otras letras por ahí. Sí, profe. ¿Usaron otras letras? No, esas ¿No? están bien. F y g', está. Entonces, si la f es el logaritmo, necesito la derivada, que es 1 sobre x. Y si g' es x, g es la integral. Acuérdense que acá uno deriva, ¿no? Y acá uno integra, ¿no? ¿Está bien? G es la integral de x, que es x cuadrado sobre 2. O sea que esta integral es igual a, el método de parte será f por g. Pongo la g adelante, total no cambia el orden. G por f, ¿está? F por g. Menos la integral de f', que es 1 sobre x, por g, que es x cuadrado sobre 2, diferencial x. ¿Está? Bueno, copio el primero, lo dejo igual, Y acá fíjense que pueden hacer varias cosas, ¿no? Primero, el 2 que está dividiendo es un medio que, como es una constante, sale, ¿no? Y si cancelan acá tengo una x y acá tengo otra x, me queda una x, ¿no? Y entonces ya tengo esa integral. Esta integral vale la integral de x, ¿no? Ya la hice acá, digamos, es la misma, ¿no? Es x cuadrado sobre 2. Entonces, en un medio, con este otro un medio, me forma un cuarto, x cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta integral que calculamos recién es la que me faltaba para tener el resultado completo, ¿no? ¿Está bien? Así que finalmente ahora junto todo. Entonces, ¿quién es la f de x? Esta de acá, esta que calculamos recién, x cuadrado sobre 2 logaritmo de x menos un cuarto x cuadrado, esa es esta de acá, más esta que era fácil, que es 3 medios x cuadrado. Más, y acá aparece la constante esa de integración. ¿Está bien? Que bueno, como nos daban este dato, que f en 1 vale 2, eso nos va a permitir calcular esa constante. Reemplazo la x por 1. 1 al cuadrado es 1, ¿no? Todo esto
Acá me queda más 3 medios por 1 más c. Igual a 2, ¿no era? Igual a 2. Y de ahí tengo que despejar c. ¿Está bien? Entonces la constante c es 2 menos 3 medios más un cuarto. Porque este logaritmo de 1 es 0. ¿Cuánto da esto? 4 como un denominador dividido por 8. 4 dividido 2, 2 por 3, 6. Más 1. 8 menos 6, 2 más 1, 3 cuartos. ¿Está bien? Así que la respuesta va a ser, es esta función, ¿sí? Poniendo la constante que calculamos recién, más 3 cuartos. Y ahí se determina. ¿Está? Bueno, este era uno entonces que un poquito diferente por esta constante que tenía. Bueno, y Carol preguntaba el 5H. A ver. El 5H. Este. Es largo. Bueno, vale. No es difícil, pero es un poco largo. Sale por partes. Y acá va a convenir derivar a la cuadrática. ¿Está bien? O sea, vamos a llamar f a x cuadrado más x y g' la otra. Entonces, f', la derivada de esto es 2x más 1. Y g es la integral de esto. Ahí por ahí no sé si les va a resultar evidente qué hay que hacer, pero sale rápido porque uno acá podría hacer una sustitución, ¿sí? Si sustituyen, no sé cómo llamaron, qué letra usaron para sustituir z. Si llaman z esto y lo reemplazan, los diferenciales son iguales, entonces les queda la integral de z a la menos 3, que les va a dar z a la menos 3 más 1, ¿no? O sea, les va a quedar x menos 2 a la menos 2 dividido menos 2. ¿Está bien? Hagan esta Profe, ¿puedes volver a sustitución. hacerlo? No lo entendí, por favor. ¿Qué cosa? ¿Lo de este cambio de variable? Sí. No, es que no lo hice porque te queda z, digamos, hagámoslo una vez, hay que haber que hacerlo varias veces. Te queda la integral de z a la menos 3, ¿no? Y esta integral es de tabla, de z a la menos 2, le sumo 1 al exponente y hay que dividir por el nuevo exponente, ¿no? La regla para integrar potencias, digamos. ¿Está bien? Y después reemplazar z en función de x. Como z es x menos 2, queda así. Esta es la g de x. ¿Está bien? Este ejercicio tiene esto de que hay que aplicar partes, pero acá es como que hay que hacer una sustitución sencilla, digamos. ¿Está? ¿Está bien? Y ahora aplico la fórmula de partes. F por g, f es x cuadrado más x, por g, que es todo esto de acá, x menos 2 a la menos 2, dividido menos 2, menos la integral de f', que es 2x más 1, por g, por esto. ¿Está? Bueno, y nos quedó esta integral ahora. Este menos 2 dividiendo no va a traer muchos problemas porque lo voy a poder poner acá adelante, ¿no? ¿Está bien? Y esa integral que me quedó, ¿qué se les ocurre algo? Porque no está en tabla esta. Aplique partes. Y bueno, de nuevo partes, ¿está bien? Es
general partes la pueden aplicar las veces que quieran o que sea necesario, digamos, ¿está? Entonces, a ver, yo lo que voy a hacer es voy a copiar esta y la resuelvo por separado, ¿está bien? Y después volvemos a esta. Y después volvemos. ¿Sí? La copio acá. Bueno, después copio lo demás. Entonces resuelvo esta. No me copió el símbolo integral. Bueno, entonces, ese menos 2 dividiendo lo saco como menos 1 medio. Hago ese paso de integral. Y nos queda esta integral. Pero, igual que antes, vamos a aplicar de nuevo, entonces, de nuevo, partes. ¿Está bien? Llamando ahora a que una nueva función sea f y que una nueva función sea g'. La llamo igual que antes, pero van a ser distintas, ¿no? Pero digo, la llamo igual para no meter mucho ruido, digamos. Entonces la f, bueno, conviene que sea el polinomio, en este caso la lineal. Y la g' la otra, x menos 2 a la menos 2. Entonces f', derivo esto, me da 2. Y acá integro esto. Y esta integral es muy parecida a la que hicimos acá. Solo que en vez de estar elevado a la menos 3, ahora está elevado a la menos 2. Entonces, cuando hagan el mismo cambio de variable, ¿qué les va a quedar? X menos 2 a la, ¿qué? A la menos 2 más 1, ¿no? Le sumo 1 al exponente. O sea, la menos 1, dividido a menos 1. ¿Está bien? Entonces, nos queda menos 1 medio, que es este que tenía ahí, multiplicado a f por g. 2x más 1 por g, que es x menos 2 a la menos 1, sobre menos 1, menos la integral de f', que es 2, por g, que es x menos 2 a la menos 1 sobre menos 1. Y fíjense que acá me estoy olvidando de algo, ¿no? Porque este menos 1 medio va a multiplicar a todos los términos que vienen después, ¿no? De partes. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me queda? Voy a distribuir este menos 1 medio, así no andamos escribiendo tanto corchete ahí. Lo distribuyo en menos 1 medio. Acá con el menos que ya lo cancelé, lo distribuyo acá. En el segundo término, fíjense que se va a cancelar con el 2. Y hay un montón de menos, 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 menos. Hay 3 menos. O sea que me queda menos. La integral de x menos 2 a la menos 1. Si terminamos resolviendo esta, ya está. Después hay que juntar todo. ¿Está bien? Y esta integral, ojo que acá, si uno dice, es parecida a estas que yo resolví acá, de x menos 2 a la menos 2, o a la menos 3. ¿Dónde está la menos 3? Acá. ¿Ah? Bueno, pero es distinta, ¿no? Porque justo cuando el exponente es menos 1, la integral de x a la menos 1 de tabla no es sumarle 1 al exponente, sino que es el logaritmo. ¿Está bien? O sea, sustituyendo acá me va a quedar que esa integral es el logaritmo de, es el módulo de x menos 2. ¿Está bien? O sea que me queda finalmente que esta integral es, copio el primero, menos logaritmo del módulo de x. ¿Está? Era un poco largo. Y ahora hay que juntar todo para dar la respuesta. Entonces tenía por un lado esta integral. A ver si me copia eso. No. Espera, vamos a copiar de acá de nuevo. Entonces, fíjense, voy a ir juntando todo ahora.
Entonces, teníamos... Fíjense, vamos a ir guiándonos un poco acá. Yo tenía esta, es esta de acá. ¿Sí? Haciendo todo esto, el resultado es este de acá. ¿Está bien? O sea que lo que voy a hacer es copiar este rosa acá, en este integral, ¿no? Entonces, esto voy a copiar. Es igual a esto. Bueno, justo ahí me quedo. Y esto lo voy a reemplazar por lo de arriba. ¿Está bien? Y ese es el resultado. Lo voy a escribir acá abajo. Entonces esta. Esta es esta de acá. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver si me estoy olvidando de algo. Sí, fíjense que este menos, que multiplica, bueno, como vienen dos términos, va a multiplicar a todos, ¿no? Y le agregó la constante de integración. ¿Ah? A ver si me olvidé de algo acá. El primer término estaba bien, ¿no? Sí. Bueno, y este es el resultado. ¿Está? No lo puedo. Bueno, ¿está bien? Bueno, el tema del módulo, sí, en el módulo, en realidad, sí, si no lo pones, no es muy grave, digamos, pero en realidad va con el módulo, más que nada para ahora cuando calculemos integrales definidas y áreas, el tema es que si el argumento del logaritmo llegara a darte negativo, si vos tenés que evaluarlo en algún número y te da negativo, no vas a poder hacer la cuenta. Entonces, el módulo te asegura de que siempre te va a quedar logaritmo de algo positivo, digamos. ¿Está bien? Eso en integrales definidas puede pasar. ¿Tá? Entonces, si te llega a pasar eso, acordate que es el módulo. Si te queda el logaritmo de menos 3, es el módulo de menos 3, que es 3. ¿Tá? Bueno, este era el que nos pidieron, ¿sí? No sé si hay... A ver, son 20. Bueno, quizás uno más. A ver. No, les quería mostrar algo que, no sé, se me ocurrió, se me ocurrió que por ahí podrían, no sé si van a, digamos, yo no hago los parciales, ¿no? Pero se me ocurrió un ejercicio, a ver si por ahí, por ahí aparece, ¿no? Que es este, a ver, que es distinto también y parece complicado, pero a ver que no lo es. Por ahí es un poco, no es tan largo. Fíjense, la integral de la es, y bueno, le dan una opción múltiple, ¿no? Para elegir alguna, ¿está? O sea que tengo que resolver esta integral. ¿Qué se les ocurre? No sé, en la tabla, algún método. ¿Qué haríamos? Separarlos. Podría separarlo. Eh, eso sí lo podríamos hacer. A ver. Esta.
Creo que era más rápido si lo escribía. Bueno, acá entonces vendría dx más la integral de esto dx, ¿no? Y ahora, para resolver cada una de estas, 2x seno x a la cuarta. Uno pensaría en sustitución, ¿está bien? El tema es que cuando derivan x a la cuarta, les va a dar 4x cubo, que no es lo que tengo acá. O sea que no se va a cancelar eso con el diferencial. Lo mismo acá. X cuarta, si lo derivan, les da 4x cubo, que no es x quinta. Y si intentan por partes, tampoco va a salir. O sea, no lo hago porque vamos a perder tiempo llamando f y g', no vamos a estar una hora, pero no van a poder aplicar ningún método. O sea, ni con ninguno de los dos métodos les va a salir esta integral. Entonces, lo nuevo de este ejercicio es que uno, si se acuerda, la integral que era una función que cuando uno la deriva les da esto. Entonces, lo pensamos al revés este ejercicio. Agarro cada una de estas y las derivo. La que me dé esta es la respuesta. ¿Está bien? Vamos a ir haciendo, fíjense, hay que derivar un producto acá, ¿no? Entonces me queda, la derivada de esto me da menos 2x por el coseno de x quinta sobre 5 más x, bueno, menos x cuadrado por la derivada del coseno, que es menos el seno, menos de x quinta sobre 5. Después sigue, ¿no? Más 4 sextos por 6x quinta por el seno de x quinta sobre 5, ¿no? Estoy derivando usando la regla del producto, ¿no? Más 4 sextos x sexta por el coseno de x quinta sobre 5. Acá me olvidé de derivar esto, ¿no? Acá me faltó un 5 x cuarta sobre 5, más, etcétera, etcétera. Si se fijan en esta derivada, no hay forma de que les dé lo que tienen acá, ¿no? Seno de x cuarta, acá no nada que ver, ¿está bien? O sea que esta no es. La primera no es. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hacen lo mismo con la segunda. Derivan esto, ¿sí? Y no les va a dar. Voy con la tercera. Y esta. Si la derivan, fíjense, va a ser la derivada de x cuadrado, que es 2x, por el seno de x cuarta, más x cuadrado por la derivada del seno, que es coseno de x cuarta, por 4x al cubo. O sea, 2x seno de x cuarta, más, si agrupan este 4 con x cuarta por x cubo, es x quinta, o seno de x cuarta. Y ven que esto es igual a esto. ¿Está? Así que la respuesta es la 3. ¿Está bien? Ven que, ya les digo, si se ponen a hacerlo con métodos, no les va a salir. Entonces, si ven que acá tienen algo medio complicado, porque es medio feo esta integral, y como que la idea acá es al revés, ¿no? O sea, ir derivando cada una de las respuestas y ver cuál de las derivadas les coincide con lo que uno está integrando. ¿Ah? ¿Sí? Es también un ejercicio un poco distinto. ¿Está? Sí. Bueno. Bueno. ¿Algún otro que quieran? O sea, esto podría seguir acá como, pero esto no servía. No sé. En este caso no sirve, en otro sí, digamos. ¿Ah? Bueno, igual después
pueden hacer más ejercicios. Vamos a definir entonces ahora el tema que sigue, que se le llaman integrales definidas. Profe, perdón, una pregunta. Así como estamos viendo los ejercicios de tanto los de derivadas como integrales, así es como nos van a tomar para si no Sí, viste, practicar. o para practicar, o sea, la práctica es hacerla siempre porque te da como... Sí, las prácticas las hago siempre y también los ejercicios adicionales, eso también. Pero quería saber Sí. si hay algunos, capaz que ya les llegó la información, todavía no sabemos eso, de ejercicios que iban a ser más parecidos a los que nos iban a evaluar. Todavía no pusieron, seguramente van a poner en alguna autoevaluación, supongo en la semana que viene, más parecidos, ¿no? Ah, dale, Pero perfecto, sí, gracias. sí, por eso yo estoy haciendo algunos así que como un poquito más rebuscados, ¿no? Para también ir practicando. Sí, Más sí, rebuscados con algún paso más, ¿viste? Es eso, ¿no? Sí. estos son los de la práctica. No, este no es de la práctica, ¿eh? Este no está en la práctica. Ah, perfecto, pensé que era del ejercicio 2 de la práctica. No, este lo inventé yo como para que sea un poquito más rebuscado, un poco distinto a lo que está en la práctica, digamos, ¿está? Perfecto. Y ¿Bien? una pregunta, la última, perdón. ¿El parcial número 1 lo vamos a corregir con ustedes? Porque la mayoría no sabemos resolverlo y no sabía si había alguna clase de consulta previa para poder hacerlo con ustedes y saber cómo resolverlos. Ah, vos decís previa al final o al recuperatorio. En caso de llegar, claro, al recuperatorio. Ah, sí, eso podría llegar a haber alguna clase, sí. Todavía no lo pensamos, pero sí. Este, sí, se podría, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, integrales definidas. La integral les cuento la idea un poco rápido para... No es que lo vayamos a utilizar, pero si no uno no entiende bien qué es esto, de dónde sale. Una breve comentario. Uno tiene una función f y uno acá tiene, por ejemplo, un intervalo. Un intervalo en el eje X, o sea, entre A y B. Entonces, bueno, en su momento los matemáticos se preguntaron de qué forma uno podría calcular el área, el área que está debajo de esta curva, hasta el eje X. ¿Está bien? Una pregunta que en principio no es fácil de responder, porque, digo, si acá tuviera una figura, un rectángulo, bueno, ya sé, base por altura. O si tuviera un triángulo, sé cómo calcular el área, pero este lado de esta región es una curva cualquiera dada por el gráfico de una función f. ¿Está bien? Entonces, esperen, voy a hacer otro dibujo, no me gustó porque justo para lo que quiero mostrar no es lo más didáctico. Imagínense que el gráfico de f es algo así. Entonces, una forma de aproximar el área es decir, bueno, me armo un rectángulo acá y hago bases por altura, ¿no? Entonces digo, bueno, esa área será parecida al área total. Lo que pasa es que me está faltando un pedazo, ¿no? Este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué pensó? ¿Qué pensaron, bueno, los matemáticos en su momento? Y bueno, agarro dos rectángulos. Y entonces el área ahora se aproxima un poco mejor al área que quiero calcular. Hay menos pedacitos que no estoy teniendo en cuenta. Bueno, agarro más rectángulos. Agarro más y más rectángulos. No sé si se ve gráficamente que entonces lo que está pasando es que los pedacitos que no estoy teniendo en cuenta son cada vez más chiquitos. ¿Lo ven? Y ya no me animo a dibujar más, pero si dibujan más y más rectángulos,
Entonces, la parte que me queda es que va tendiendo a 0, ¿está bien? Bueno, hacer esta cuenta en principio no es fácil, porque lo que tendría que hacer es, en cada rectangulito, que es la base, multiplicar por la altura. Pero la altura está dada por lo que vale la función en Sx, ¿está bien? Y después sumar todo, pero la idea es que el área exacta me va a dar cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Entonces la cantidad de estos rectángulos tiende a infinito. Y la base es lo que aparecía como diferencial x. El diferencial x va a tender a 0 porque tengo infinitos rectángulos que son cada vez más angostos. ¿Está bien? Entonces, esa es la interpretación geométrica ahora del diferencial x. Es como la base de estos infinitos rectángulos que me armo para poder calcular el área precisa debajo del gráfico de f. ¿Está bien? Esa cuenta, en principio no es fácil, es la integral llamada la integral definida de la función f. Entonces multiplico lo que vale la f, la altura, por el, ¿cómo se llama? Base diferencial x por altura, me da el área de un rectángulo bien finito. Y después sumo con todos los rectángulos que tienden a infinito. Esa suma está dada por la integral definida entre a y b. Esta es la integral definida. ¿Está bien? Que va a coincidir con esa área que está ahí, con toda el área. Bueno, la cuenta, ya les digo, no es fácil, pero vamos a ver una forma que es muy fácil, ¿sí? Para resolverla. En principio, el resultado de esta integral va a dar un número real cualquiera. Puede ser negativo, porque si la función, en vez de estar por arriba, está por debajo, o sea, la función es negativa, entonces al multiplicar f, que es negativa, por la base me daría negativa. O sea, el resultado de la integral definida es un número real cualquiera. ¿Está bien? ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, de ahí viene de ayuda un señor que es un matemático, ¿no? Que se llama Barrow, que demostró una regla llamada la regla de Barrow. Que esto es para calcular integrales definidas, usando lo que ya sabemos de integrales indefinidas. ¿Está bien? La regla de Barrow dice lo siguiente. Sí, vamos a llamarla f mayúscula a la integral indefinida de una función. Entonces, la integral definida de la misma función se escribe así, se usa esta notación. La integral, esta también se llamaba la primitiva, ¿no? ¿Está bien? Es la integral indefinida y se escribe así, evaluada, es un segmento vertical, entre a y b. ¿Qué significa esto? Que tengo que reemplazar la x por b en la integral en la primitiva, reemplazar la x por a en la primitiva y restar las dos. Este es el valor de ese número real que era el resultado de la integral definida. Esta es la regla de Barrow. ¿Está? Fíjense que cuando uno calculaba integrales indefinidas, acá apareció una constante de integración. No hace falta ponerla porque como la constante es la misma en los dos términos, se termina restando. Entonces uno, en definitiva, usa que la constante es 0. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver ejemplos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, bueno, hagámoslo. Integral, por ejemplo, entre 1 y 3 de x. Una bien fácil para empezar. Conozco cuánto vale la integral de x. Bueno, está en tabla, vale x cuadrado sobre 2. Y esto evaluado entre 1 y 3. ¿Bien? Profe, ¿A siempre será menor que B? No, podría ser acá. Después cuando lo apliquemos a cálculo de áreas, sí, pero en general para una integral definida podría ser el más grande que esté acá abajo. ¿Bien?
Pero no importa, ¿por qué? Porque vos siempre la cuenta que tenés que hacer una vez que tenés la primitiva es reemplazar primero el de arriba en la X. ¿Sí? Primero el de arriba. Después el de abajo y restar. Si hubiera sido entre 3 y 1 la integral que te daban, acá te queda un 1 y acá te queda un 3. ¿Está bien? Te queda un signo menos de diferencia. Bueno, ahí no sé, ahí con 3 al cuadrado, 9 medios menos un medio. 8 medios, 4. ¿Está? Ese es el resultado. ¿Está bien? Vamos con otra fácil. Por ejemplo, ¿cuánto vale la integral entre 0 y pi del seno de x? Bueno, necesitamos conocer la integral del seno. ¿Cuánto vale la integral del seno de x? Está en tabla esa, ¿no? No hay que hacer ningún método, nada raro. La integral del seno es menos coseno, ¿no? Y aplico Barrow entre 0 y pi. Me queda menos coseno de pi, menos coseno de 0 y las dos restadas. ¿Está bien? Bueno, el coseno de pi, si se acuerdan, vale menos 1. Lo pueden hacer con la calculadora. Entonces, menos 1 les queda 1. Y acá les queda más, menos más, y el coseno de 0 que vale 1. O sea, 2. ¿Está? Bueno. ¿Dónde se puede complicar? Esto es muy fácil, ¿no? Ven que la regla de Barrow viene a resolver el problema de una manera sencilla. Algo que en principio era complicado. Bueno, sabiendo integrales, nada, escribo la integral y reemplazo por los límites de integración. A y B se lo llaman límites de integración. ¿Está? ¿Dónde se puede complicar? Les decía, y bueno, en calcular la integral. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ¿vale? A ver esta. Entonces, aquí en este ejemplo, bueno, lo que ocurre es que no es tan evidente qué es lo que tengo que poner acá. O sea, cuánto vale la integral de esta función, ¿no? Entonces, no es tan rápido, porque no es que esta función está en la tabla de integrales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, calculo aparte la integral indefinida. Le saco primero los límites. ¿Está bien? Una vez que tenga esta, después la reemplazamos acá y uso la regla de Barrow. ¿Está? Bueno, y ahora acá viene todo lo que vieron la semana pasada y lo que estuvimos repasando hoy. ¿Qué método usar para calcular esta integral? ¿No? Y no sé si ustedes ven acá, que acá hay una composición, ¿no? Y acá tengo x cuadrado, que es la derivada de esto, básicamente, ¿no? O sea que me va a servir reemplazar z por x cubo más 1, ¿no? Calculo el diferencial. La derivada de esto, que es 3x cuadrado, más 0, ¿no? La derivada de 1 es 0 por dx. O sea que la integral que nos queda, fíjense que va a quedar. Entonces, esto es z a la cuarta. Y después no sé si se dan cuenta que x cuadrado por dx es lo que tengo acá. Que es igual a ¿quién? El 3 lo paso dividiendo, es dz dividido 3. ¿Está bien?
O sea que lo que Profe, sí, perdón, ¿por qué sería z a la cuarta? ¿no era la cuarta? Sí, acá en la integral era esta función, fíjate que esto está elevado a la cuarta, ¿no? ¿Está Ah, ok. bien? Era Sí, sí, la que sí, lo había quedaba, ¿no? entendido. Acá te queda z, lo único que dice es llamar z todo esto, pero el exponente ese queda igual, porque todavía no integré. Simplemente estoy haciendo lo que llama el cambio de variable. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces, lo que falta por escribir es x cuadrado por dx, pero esta ecuación me dice que x cuadrado por dx es de z sobre 3. Y entonces, esta ya medio que la puedo resolver, con el 3 es un tercio que lo saco. Nos queda la integral de z a la cuarta. La integral de z a la cuarta, ¿cuánto vale? Integral de z a la cuarta. Z a la quinta dividido 5. Muy bien, z a la quinta dividido 5. Bueno, acá como es una integral indefinida, va la constante, más c. Después no la voy a usar. 1, entonces me queda 1 sobre 3. 3 por 5, 15. Y acuérdense que al final uno reemplazaba z en función de x, ¿no? O sea, x cubo más 1 a la quinta. Esta es la integral indefinida. ¿Está bien? Y entonces, la que yo quería era... vamos a copiarle esta abajo, así. Vuelvo acá, entonces ahora vuelvo a la integral esta indefinida. Y esto va a ser igual a qué. Y bueno, la integral indefinida es lo que calculamos recién. Acá. Acá. La copio. Y le voy a aplicar Barrow. Pero como yo les decía que esa constante, como va a aparecer sumando y restando, la constante ahí uno la elige 0. Uno se olvida de la constante. Y le aplica Barrow entre los límites de integración que son menos 1 y 0. ¿Ah? Y ahí hay que hacer la cuenta. 1 sobre 15 por menos 1 al cubo más 1 a la quinta menos 1 sobre 15 por 0 al cubo más 1 a la quinta. ¿Está? Y esto da menos 1 sobre 15 avos. Esa es la respuesta. ¿Ah? Lo hice rápido porque menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 más 1, esto es 0. ¿Ah? Y este 0 es 0. O sea que me queda 1 a la quinta, que es 1, por menos 1 quinceavo. Por 1 es menos 1 quinceavo. ¿Ah? Así que bueno, ven que la dificultad no es de integrales definidas, sino que la dificultad puede aparecer acá cuando uno tenga que calcular la integral, ¿no?, indefinida. Bueno, hay ciertas reglas. Las voy a escribir porque quizás en algún ejercicio las necesitamos. Perdón, reglas. Sí, digamos, son propiedades, en realidad, propiedades de la integral de la integral definida. ¿Sí? La primera es la misma que valía para integrales indefinidas, que si uno tiene una suma de funciones, es más, multiplicadas por números, a por f más b por g. Bueno, uno puede separar y sacar las constantes afuera. Separo en suma de dos integrales. Con la misma propiedad que valía en integrales indefinidas.
esta otra propiedad tiene que ver con los límites de integración. Bueno, primero, si los límites son los mismos, la integral entre a y a, ¿qué va a pasar? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en estas que hicimos, en esta yo tengo el mismo límite arriba y abajo, entre 1 y 1? Entonces, cuando reemplacen los dos, como es el mismo, el x me va a dar lo mismo. Al restar esas dos, muy bien, Diego, va a dar 0. ¿Está? Entonces, la integral entre los mismos límites de integración da 0. Y también lo comentamos hace un ratito, si los límites aparecen al revés, entre 1 y 3, pero yo quiero entre 3 y 1, esto va a aparecer dado vuelta, o sea que ahí va a haber un signo menos de diferencia. O sea, la propiedad es que si tengo la integral entre a y b y la quiero comparar con la integral entre b y a, hay un menos de diferencia. Una es menos la otra. ¿Está bien? Y la última propiedad es que si yo tengo, o sea, tengo el intervalo en el cual integro que va desde a hasta b, en el eje x. Pero tomo un punto intermedio en x, c. Entonces, puedo separar la integral en dos tramos, entre a y c, y entre lo que me queda, entre c y b. Esto en general ahora lo vamos a utilizar para calcular áreas, por ejemplo. ¿Está? O sea, un intervalo en un intervalo dado la puedo separar en un punto ahí, en un punto cualquiera, c. ¿Está? Bueno. Entonces, ejercicio 10, usando regla de Barrow, calcular lo que estuvimos viendo. Ven que el 11 por ahí se complica a la hora de las funciones que tienen que integrar, digamos. ¿Tá? Pero después la idea es la misma, es aplicar Barrow, ¿sí? Así que esto lo vamos a dejar así ahora en la práctica. Alicia hace alguno de estos, ¿sí? El 10, 11, incluso el 12. En el 12 hay que usar las propiedades que vimos recién. ¿Está bien? Bueno. Si quieren, a ver. Vamos a hacer este de acá como para practicar un poco. Este de ahí. 13, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que les piden encontrar a, un número real, tal que, y les dan este dato. Este integral, fíjense que el a aparece, la incógnita aparece como un límite de la integral. ¿Está bien? Entonces ¿qué habría que hacer acá? ¿Qué les parece que hay que hacer? No sé cuánto vale esta integral, da este resultado, pero yo quiero calcular el a, que es una ecuación, pero el a está metido en un lugar medio feo, porque está como límite de integración. Pues la idea es que este a me quede escrito en de una manera sencilla en la ecuación, como sumando o como multiplicando, pero no como límite, ¿no? Es como límite de integración. No sé si se les ocurre una manera fácil de lograr eso, que aparezca una manera sencilla el a. ¿Se les ocurre hacer algo? No podría integrar, integro como si la fuera un número y después le aplico la regla de Barrow. ¿Está bien? Entonces calculo la integral indefinida primero, como hicimos recién. 4. Fíjense que acá me queda la integral de x a la menos 2, ¿no? Porque 1 sobre x cuadrado es una potencia negativa, ¿no? O
sea que me queda 4, y la integral de x a la menos 12 es x a la menos 1 dividido menos 1. Más c. Igual esta c no la voy a usar, ¿no? Pero, o sea que me queda menos 4 junto a este, y x a la menos 1 lo puedo reescribir como 1 sobre x. ¿Bien? Ya calculé la integral indefinida y ahora aplicamos Barrow. Esta integral entonces es menos 4 sobre x, que es la que calculamos recién. ¿Sí? No pongo la constante, y esto lo vamos a evaluar entre los límites de integración que son a y 1. ¿Sí? Entonces reemplazo menos 4 sobre a, primero el de arriba, menos 4 sobre 1. ¿Está bien? Entonces me queda menos 4 sobre a, y acá me queda menos más 4. Pero el dato es que toda esta integral, y les dicen cuánto vale. Vale esto. O sea que es igual a 16 quintos. ¿Ven lo que hicimos? Entonces logramos que la incógnita que quiero calcular me quede en un lugar más fácil acá, en una ecuación, y no me quede medio complicado acá como originalmente estaba, que era un límite de integración. ¿Está bien? Pero ahora vienen despejes. O sea, ahora tengo que, de esta ecuación, despejar el a. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Paso el 4 primero, menos 4 sobre 16 quintos menos 4. O sea, menos 4 sobre a. 16 quintos menos 4 da 5 por 4, 20. 16 menos 20 es menos 4 quintos. Y ahí despejo el a. Paso el a multiplicando. Vamos a hacerlo en 2 pasos. El a multiplicando y el menos 4 quintos dividiendo. ¿Ah? Y entonces el a vale 5. No, porque este menos 4 se cancela con este menos 4 y el 5 dividiendo va a parar arriba. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy rápido, ¿sí? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces este es el 13. Y entonces, bueno, vamos a empezar a ver, porque después vamos a, la clase que viene vamos a hacer más ejemplos, pero empezar a ver lo que yo les decía de la aplicación que tienen las integrales definidas con respecto al cálculo de áreas. ¿Está bien? Esa es la aplicación que tiene la integral definida. ¿Sí? Cálculo de áreas. O sea, estos cálculos de áreas van a ser entre varias cosas, ¿no? Entre gráficos de funciones, los ejes, entre los ejes, entre rectas verticales, ¿tá? O sea, van a haber regiones bien distintas donde van a participar los gráficos, los ejes, el vertical y horizontal, y rectas verticales, ¿está bien? Que pasan por cualquier lado. Rectas horizontales también, ¿sí? O sea, la idea es que uno va a tener como una región bordeada por gráficos y rectas, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, yo acá dibujo una genérica. Tengo un gráfico de una función f. Un gráfico de una función g. ¿Está bien? Y después, por ejemplo, tengo acá un intervalo en x, entre a y b. Bueno, la región limitada por todas estas 4, o sea, estas rectas verticales y
esos dos gráficos, o sea, esta área, se lo imaginan esto, ¿no? O sea, acá uno lo dibuja vertical, pero uno podría, por ejemplo, acá tener como si fuera un terreno, imagínense un terreno en el campo, ¿no? Visto de arriba, lo ven, no sé, con Google Earth, por ejemplo, ven ahí el campo y ven los bordes, que ahí sería donde se ponen los alambrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, los alambrados acá estarían distribuidos a lo largo de la curva que es el gráfico de F y el gráfico de G. ¿Ah? Entonces, ahí tienen un terreno medio raro, con los bordes que son medio curvos. En general, los terrenos tienen todos los bordes, ¿no? Rectos. Pero bueno, imagínense que uno pone bordes así medio raros. Y el área de ese terreno, bueno, está dado por la integral definida entre A y B de la función F menos la función G. Esta integral nos va a dar exactamente el área de ese terreno. ¿Está bien? O de esa figura, como quieran llamarlo. ¿Está? Donde hay que hacer algunas observaciones para que esta fórmula sea válida. Vamos a ponerlo acá abajo. Es importante, observaciones. Bueno, ahora sí. ¿Se acuerdan que, no me acuerdo quién había preguntado, sobre los límites de integración, si podía estar el más grande abajo? Bueno, eso en una integral definida puede pasar. Ahora, cuando uno calcula un área, sí o sí el límite de abajo es más chico que el de arriba. A es menor que B. ¿Bien? O sea, es decir, que cuando uno integra para calcular un área, uno va de izquierda a derecha, digamos. ¿Está bien? El límite inferior, el A es más chico que el de abajo. ¿Sí? Segunda observación, importante también. ¿Por qué puse F menos G y no G menos F? Bueno, porque cuando pongo F menos G uno puede ver que nos da positivo. ¿Está bien? Y el área tiene que ser positiva. ¿Está? El área siempre va a ser un número positivo, ¿no? Vayan, algunos de ustedes por ahí estudian arquitectura, ¿no? Pues bueno, vayan a un arquitecto y les quiere una habitación de menos 3 metros cuadrados. Bueno, no. Pero las áreas son siempre positivas, ¿no? ¿Está bien? Y entonces por eso es que primero va la F y le resto la G. O sea, la primera que pongo acá en la integral es la función que está por arriba de la otra. ¿Está bien? En este gráfico, entonces la F es la función que es más grande, ¿no? Porque cuando uno grafica, la que es más grande siempre está por encima, ¿no? F mayor o igual que G. ¿Ah? Si van a ver algunos, bueno, no sé si ustedes están viendo, había apuntes que se vendían en la sede siempre de ejercicios resueltos, ¿no? De la práctica. Y algunos lo que hacen es poner acá, le llaman la integral del techo menos el piso. Como que le llaman techo a la función F y piso a la función G. Eso sería imaginándose, no la vista aérea que da Google Earth, sino pensando como que tengo un corte de una habitación, ¿no? Si lo imaginan, un corte de una habitación, no sé si lo ves como que, a ver, sería, tengo así, es como que, entonces si yo tengo así la habitación que tiene un volumen, digamos, ¿no? Entonces como que, ven, a esa la llaman techo, ¿no? Y a esta la llaman piso, ¿está bien? Pero eso es como un corte transversal de la habitación, ¿está? Por ahí les ayuda, para mí mucho no me gusta, pero techo menos piso, bueno, me acuerdo del techo está arriba que el piso. O sea, es como una regla mnemotécnica para acordarse de eso, ¿no? Que el techo es más grande, como está por arriba del piso, es más grande, es mayor o igual, ¿está bien? Bueno, entonces esto es lo que vamos a tener que usar para calcular áreas. Pero ahora vamos a ver algunos ejercicios y el viernes haremos más. Les van a dar, en general no les dan los gráficos. Bueno, por ahí en el parcial puede ser, yo tengo alguno preparado también.
Pero en general lo que les dan en la práctica, al menos son las funciones que intervienen bordeando esa región. ¿Bien? Entonces, pero no, en general no les dan el gráfico. Entonces uno lo que va a tener que hacer es graficarlas para ver cuál es más grande. ¿Está bien? Les vamos con un ejemplo. Empecemos, entonces, calcular el área. El título siempre es el mismo. Vamos a copiarlo acá. Bueno, fíjense acá. El 14 es como una introducción, porque acá les dan gráficos y les piden expresar usando integrales el área de las regiones sombreadas. Vamos a hacer, a ver, algunos. Vamos a hacerle los 4. Así no vamos de una con los cálculos, sino como está bueno para introducir el tema este. Esto es ejercicio 14, ¿no? 14. Bueno. Acá entonces, fíjense, la primera. Tengo, esta es la región, ese es el terreno curvo extraño, y tengo los bordes que participan, una es la función f, la otra es la función g, y empieza acá, en el eje y, y termina acá. La pregunta es, ¿cuál va a ser? Entonces, el área esa va a ser un integral. Límites de integración, ¿cuáles serían? ¿Entre quién y quién integramos? ¿Dónde empiezo acá? ¿En qué x estoy empezando? Ahí empiezo. 0, ¿no? Y termino en este x, que es 6, es la primera coordenada. El límite más bajo, perdón, el número más menor va como límite inferior de la integral, de 0 a 6. La función que está arriba, está claro en el gráfico, que es la f. Menos la que está por debajo, que es la g. Esta sería la integral que hay que calcular. ¿Está bien? Acá queda así, porque como no les dan ni f ni g, simplemente es escribir el área simbólicamente con esas integrales. Es como para ir entendiendo bien esta fórmula que estamos viendo. ¿Está bien? ¿Cómo sería en este otro? Fíjense. El área esta. La integral entre quién y quién. ¿Entre qué valores de x? 0 y 4. 0 y 4, muy bien. ¿No? Porque los puntos que están dentro de esta región cumplen que su x está entre 0 y 4, ¿no? Si no, tendría puntos que están fuera del terreno, digamos. ¿Ah? ¿Cuál es la función que está por arriba? Si uno está metido ahí, es la f, ¿no? La que veo por arriba. ¿Y cuál veo por debajo? Acá no me dicen nada. ¿Qué hay debajo? El eje X. Claro, la que está por debajo es el eje X. Pero no puedo poner acá en la integral restarle el eje X. Esto estaría mal, ¿no? ¿Qué cosa es como el eje X, no? O sea, acá tengo que poner funciones, ¿está bien? Entonces, cuando un borde de la región sea el eje X, tengo que acordarme que cuál es la función cuyo gráfico coincide con el eje X. Y es la función que es igual a 0. Igual a 0. ¿Está bien? O sea que es menos 0. Diferencial x. ¿Está? Esa sería la integral que hay que calcular. ¿Está? Vamos con esta otra. Fíjense que en este terreno, aún más extraño, porque es como que es un terreno como medio disjunto, ¿no? También está bien separado en dos regiones, digamos, ¿no?
no voy a poder usar una sola integral para calcular el área total. No sé si todos lo ven. ¿Por qué? Porque en esta parte, vamos a llamarla A1, la función que tengo por debajo es la G, ese gráfico de G. Y por encima tengo el eje X. ¿No? Pero después cambia, porque después tengo por debajo el eje X. Y se dan cuenta que, ¿sí? O sea que voy a necesitar dos integrales. Entonces separo en área 1 y área 2. ¿Está bien? El área va a ser el área 1 más el área 2. ¿Está bien? Y bueno, el área 1 va a ser la integral. ¿Entre quién y quién? Bueno, ahí están los X. Entre 1 y 3. La que está por arriba es el eje X, que ya aprendimos que es la función 0. Menos. La que está por debajo es la G. ¿Está bien? Y en la otra parte cambia. Cambia, bueno, de 3 a 6 vamos ahora. Pero ahora la que está por arriba es la G y la que está por debajo es el 0. ¿Está bien? Y para este, acá de nuevo pasa algo parecido, ¿no? Porque si se fijan acá en 2, justo en 2, es el límite en el cual cambia la función que está por debajo. La de arriba es siempre la misma, es esta recta horizontal que pasa por 3, pero la de abajo va cambiando. Entonces, también acá voy a tener que separar en las dos áreas, ¿no? Área 1 y área 2. ¿Está bien? Estoy obligado, ¿por qué no? Porque tengo distintas funciones que están participando, digamos. ¿Sí? Entonces el área es la suma de las dos. Pero bueno, el área 1 va a ser la integral. ¿De dónde a dónde? Bueno, acá me indican desde el X este es menos 1 hasta 2. ¿Hasta dónde? Hasta el 2 porque en 2 cambia la que está por debajo. ¿Sí? La función que está arriba es siempre la misma, es 3. Menos. Acá en esta primera parte es la F. Ese es el área 1. Y la área 2 va de 2 a 5. La de arriba es siempre la misma, pero ahora la de abajo pasa a ser la G. ¿Está? Bueno, así que ahora sí, vamos a hacer alguno donde les dan como dato las funciones. A ver. Bueno, ahí tienen más. Bueno, acá ven, así les dicen, el título va a ser este, calcular el área de la región encerrada entre y... Vamos a inventar uno primero. Entre. Entre los gráficos de f de x igual, por ejemplo, x cuadrado más 1, el eje x entre 0 y 2. ¿Está? Bueno, entonces, participa el eje x, participa esta cuadrática, así que vamos a hacer el gráfico primero, para ver cuál está arriba y cuál está abajo. Cuál es mayor, cuál es menor. Bueno, f de x es una cuadrática, x cuadrado más 1. Si se acuerdan, el gráfico es una parábola, justo el vértice de esta está en el 0, 1. ¿Está bien? Es el gráfico de f. Después está el eje x. Este de acá. Bueno, si fueran estas dos, fíjense que no hay una región completamente encerrada, ¿no?
Digo, si uno acá pusiera vacas en un terreno, se escapan por todos lados, ¿no? Hay que poner más cercos. Bueno, los cercos están dados por esta condición. X entre 0, es como que me agrega un borde, una pared, si quieren, entre 0 y 2, que estará por acá. ¿Está bien? Entonces me queda ahí sí una región completamente bordeada por todos lados. ¿Ah? ¿Sí? Y a esa le vamos a calcular el área. Entonces, ¿qué integral va a ser? Y bueno, los límites están claros acá, ¿no? Entre 0 y 2, una sola integral porque no cambia la que está arriba ni cambia la que está abajo, digamos, ¿no? Entonces, la que está arriba es la cuadrática. La que está abajo es el eje X, que es la función 0. Bueno, es integral. Fíjense, en general suele ocurrir que las integrales que les quedan cuando uno calcula áreas no son muy complicadas, porque si no, si estas funciones fueran más complicadas, después ya se nos complicaría a la hora de dibujarlas, digamos, ¿no? ¿Está bien? Pero suele pasar que no quedan integrales muy complicadas, ¿no? Por acá. Queda este 0 es lo mismo que no esté, ¿no? ¿Está bien? Queda el integral de x cuadrado, es inmediata, es x cubo sobre 3, más la integral de 1, que es x. Evaluado entre 0 y 2. Aplicamos la regla de Barrow, 2 al cubo sobre 3, más 2, menos lo mismo evaluado en 0. Pero bueno, el 0 en este caso les da 0 todo esto, y esto da 8 tercios, 2 al cubo, más 2. 2 por 3, 6, más 8, 14 tercios. Esa es el área. ¿Ah? Fíjense siempre que el resultado que tienen que obtener tiene que ser un número positivo. Si les llegara a dar algo negativo, es que algo mal hicieron. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿está? Vamos con otro ejemplo. Un ejemplo un poco diferente. A ver. Calcular el área, el título es el mismo, de la región encerrada por... Vamos a poner una cuadrática también. A ver, esperemos a ver si hay alguno como el que quiero hacer. Bueno, podemos hacer el C, que es esto. Bueno, hagamos este C. Entre los gráficos de esas dos, una lineal y una cuadrática. Fíjense una cosa, antes de ponernos a graficar, porque uno acá podría evitar el gráfico. Cuando solo participan dos funciones, uno puede evitar el gráfico. ¿Por qué? Porque piensa en general si uno tienen dos funciones f, les dan una función f, y otra función g. Si esas dos bordean, o sea, encierran completamente una región, no sé si están de acuerdo, pero entonces, como mínimo, van a tener que cortarse en dos puntos, ¿no? ¿Se ve eso? Porque si no se cortaran en dos puntos, nunca quedaría una región completamente bordeada por todos lados. Podría pasar que se corten más veces, ¿no? Que esto siga, por ejemplo, ¿está? Pero como mínimo en dos van a tener que cortarse. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, no les dicen, como en el anterior, no les agregaban esta condición de que x va de 0 a 2. Es más, uno no sabe de dónde a dónde habrá que integrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Y bueno, ver dónde se intersectan los dos gráficos. Igualar las dos funciones. Para conocer, ¿está bien? Entonces, antes de calcular la integral, necesito conocer los límites de integración, o sea, ver los puntos donde se están intersectando estas dos.
¿Ah? Profe, también podríamos conocer, por así decirlo, techo y piso sin hacer el gráfico. Sí, en este caso en particular sí, ahora lo vemos. ¿Tá? Pero bueno, primero necesito esto. Antes de ver techo y piso, necesito ver dónde se intersectan. ¿Sí? Paso todo de este lado. ¿Cómo nos queda? X cuadrado más 3x menos 4. Pasé todo para allá, a la derecha. Y ahí, bueno, usamos la formulita de las raíces de una cuadrática, ¿no? Menos 3. 3 al cuadrado 9, menos 4 por A, que es menos 4, por C, que vale 1, sobre 2. Ahora esperemos que dé una raíz exacta, sí. Podría pasar que no, pero así las cuentas son más fáciles. Sí, ¿no? Me queda 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5, sobre 2. Esto me da dos soluciones. Menos 3 menos 5 es menos 8. Dividido 2, menos 4. Y el otro me queda menos 3 más 5, 2 dividido 2. ¿Está bien? Entonces, si estamos medio a ciegas, fíjense, estamos entre menos 1 y 4, pero en principio yo tengo dos gráficos acá, que no sé cuál está por arriba y cuál está por debajo. Pero puedo hacer una cuenta para saberlo. Si uno se empeña en no graficar, que lo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, yo sé que estas dos valen lo mismo en 1 y en menos 4. En el medio quiero saber cuál es más grande. Entonces, ¿qué cuenta podría hacer? ¿Les ocurre algo? Yo sé que en menos 1 y en 4, sí, decime, Karen. ¿Y no pusiste mal los números en la recta? Sí, los puse mal, menos 4 y para ver si estaban atentos. Agarrar Menos un 4 valor y... entre menos 4 y 1 y reemplazarlo, profe, para hallar quién es el más grande y quién es el más pequeño. Exacto. Agarro cualquier valor. En particular yo voy a elegir el 0, que está fácil para hacer la cuenta, ¿no? Hago F en 0 y G en 0. ¿Cuánto da F? F es la lineal. En 0 me da 4. Y la G es la cuadrática en 0, me da 0. 4 es mayor que 0. Por lo tanto, eso me permite afirmar que la F, que es de donde provenía el 4, es más grande que la G en ese intervalo, entre menos 4 y 1. ¿Está bien? Entonces ya podría plantear la integral. Yo sé que la F es más grande. ¿Ah? Esto solo lo pueden hacer cuando participan dos funciones. Porque si hay una tercera función acá, que después vamos a hacer ejercicios con varias, si hay tres funciones, ya no voy a poder hacerlo así a ciegas, porque si hay tres funciones, qué sé yo, no sé cuál participa en cada intervalito. Ahora, como hay dos, yo sé que las dos participan, no queda otra. ¿Está bien? Pues cuando hay dos funciones, solamente uno puede evitar el gráfico. ¿Está bien? Yo como soy caprichoso y porque me gusta hacer el gráfico, lo voy a hacer, digamos, ¿está? No es tan difícil, es una recta y una parábola. ¿Está bien? La parábola es x cuadrado más 2x, que si la escriben factorizada les queda así, x por x más 2. Entonces tiene una raíz en 0 y la otra en menos 2. Y bueno, aproximadamente la parábola es cóncava para arriba y tendrá, bueno, el vértice va a estar ahí en el medio. Esta es la G. Y la otra es una recta con pendiente negativa, menos x más 4. ¿Sí? O sea, que viene así, corta el eje en 4, o sea, aproximadamente será algo así. Ahí. Y lo que calculamos recién eran los puntos de intersección. Este de acá que sería el U1, ¿sí? Y este de acá que sería el menos 4. ¿Está? Y la región es esta.
todo, incluyendo este pedacito de ahí. Bueno. Pero ya les digo, o sea, acá ven que en el dibujo también me doy cuenta que la f es más grande que g. ¿Ah? Bueno, ¿cuál sería la integral? Límites de integración, los puntos de intersección, menos 4 y 1. La función que está arriba es la f, que era la lineal, ¿no? O sea, menos x más 4. Menos la que está por debajo, que es esta, x cuadrado más 2x. Esa es la integral. ¿Tá? Son integrales sencillas. Lo único que les sugiero es que si tienen varios términos, antes de integrar, traten de simplificar la cantidad de términos dentro de la integral. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Porque si uno acá deja 4 términos, acá tengo 4, después cuando aplique Barrow, eso se va a duplicar, ¿no? Voy a tener 8 términos y voy a tener que restar. Entonces ahí es muy fácil que uno se equivoque. Es muy fácil, con 8 términos sumando, restando, ¿está? Entonces, mi consejo es que antes de integrar, bueno, simplifiquen esto un poco, como puedan. Fíjense, me queda el 4, puedo sumar los x, ¿está bien? O sea, me queda 4 menos x cuadrado, menos x menos 2x, que es menos 3x. Bueno, 3 términos en vez de 4, ¿está? Y ahí integramos. Integral de 4, que es 4x, la integral de x cuadrado, que es x cubo sobre 3, menos la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, evaluado entre menos 4 y 1. Y ahí también, ahora hacer las cuentas, ¿no? Entonces reemplazo primero por el de arriba, acuérdense, la regla de Barrow. 4 por 1, 4. Menos 1/3. Menos 3 medios. Menos 4 hay que hacer la cuenta después. Menos 4 por menos 4 es menos 16. Está bien, ¿no? Sí. Menos 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. Pero como está el cubo, les queda menos 64. Con este menos les queda más 64. Entonces, pues, háganlo con cuidado con la calculadora. Y el último es 3 medios por menos 4 al cuadrado, que es 16. Ahí está. Bueno, y ahí si tienen... Ahora calculadora, ¿no? O sea... No sé si puedo, a ver si puedo hacer alguno... No. Sí. Con calculadora, 6... 24, 6... El primero da 16 sobre 3. Bueno, gracias, Medita. 16 sobre 3, el primer paréntesis, ¿no? Este de acá. Y el otro... Ah, no, disculpe, yo lo hice primero menos 16 más 64 tercios. Ah, este de acá, está. O sea, la suma de los dos primeros te da esto, te da 16 tercios. Así es. Entonces, 16 tercios. Bueno, acá puedo simplificar un 2, me queda 3 por 8 menos 24. Bueno, a ver, yo voy haciendo este. 6 dividido 3, 2. 6 dividido 3, por 3, 9. 13 sobre 6. ¿Todo? Sí, el primero. El primer paréntesis, sí, todo. Ah, el primer paréntesis 13 sobre 6. 22, sí, ¿no? 22 menos 9, 13. Está. Y a este de acá da 16 tercios menos 24, eso es menos 56 sobre 3. Bueno. ¿Puede ser que dé menos 56 sobre 3? O sea, que dé ¿Menos? negativo. Sí, a mí me dio negativo. Menos, exacto. Porque te queda, ¿no? Sí. 24. Esto da
16 menos 24 por 3, que es 72, ¿no? Sí. Y 16 menos 72 es este. Está. O sea, acá termina menos más sumando. ¿Está? Igual, bueno. Y el resultado. 125 sobre 6, profe. 125 sobre 6. Y esa es el área que estábamos buscando. ¿Ah? El área de esta región. ¿Está bien? Así que bueno, nos quedan el viernes que viene para hacer más ejemplos, también alguno más rebuscado haremos, ¿sí? Pero bueno, este es el último tema, regla de integral definida y cálculo de áreas, ¿tá? Así que, bueno, entonces, no, voy a guardar esto. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna Va, inquietud? conmigo. Bueno, entonces, está. Bueno, entonces, acuérdense, tienen la práctica ahora, consultas, en el link de siempre, de los martes, en Zoom, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Y nos vemos el viernes, entonces. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, de nada. Gracias, chao. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.